Todos se rieron cuando una madre soltera y su hija construyeron una casa en un árbol, pero el final dejó a los vecinos sin palabras. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia nueva y escribe en los comentarios desde dónde nos ves. El viento de finales de otoño soplaba con una furia irregular, haciendo vibrar las delgadas paredes de aluminio del remolque como si fueran las cuerdas flojas de un tambor. El metal respondía con un lamento constante, un quejido que parecía anunciar que en cualquier momento una ráfaga más fuerte podría arrancar todo de cuajo y arrojarlo hacia la nada. Dentro, una lámpara barata temblaba en su propia lucha contra la oscuridad que se filtraba por cada rendija. El zumbido eléctrico se mezclaba con el golpeteo del viento y creaba un ambiente de fragilidad, como si todo lo que rodeaba a madre e hija pudiera desmoronarse con un soplo más del destino. Claire estaba sentada a la mesa de la diminuta cocina. Sus manos, enrojecidas por el agua y los químicos, descansaban sobre la superficie manchada de café viejo. La piel alrededor de sus uñas estaba agrietada, sangrando en pequeños cortes que ya no dolían de tanto acostumbrarse al escozor. Llevaba aún el uniforme del restaurante, con su olor a grasa frita impregnado en la tela, mezclado con un rastro persistente de detergente de baño escolar. Era como si dos mundos miserables se hubieran fusionado en ella. Las mañanas sirviendo desayunos baratos en un local que apenas recibía clientes, y las noches limpiando los pasillos y sanitarios de la escuela, donde otros niños dibujaban casas en las pizarras, casas que no se parecían en nada al rectángulo metálico y oxidado donde ella y su hija dormían. Frente a ella estaba Emma, su hija de 9 años, encorvada sobre una hoja de papel de cuaderno rayado. Sostenía un lápiz romo con tanta concentración que la lengua se le escapaba un poco entre los labios. Su cabello caía sobre sus ojos y cada cierto tiempo se lo apartaba con el dorso de la mano, dejando en su mejilla una mancha gris de grafito. Estaba dibujando una casa, o lo que para su imaginación era un castillo. Las líneas eran torcidas, las proporciones extrañas, pero el propósito estaba allí. Una construcción alta, con ventanas cuadradas, un tejado inclinado, flores en el jardín y una chimenea de la que emergían espirales de humo. Era el reflejo más inocente de un deseo, torpe en el trazo pero firme en la esperanza. Cuando la niña levantó la vista, sorprendiendo a su madre mirándola, le regaló una sonrisa demasiado luminosa para el ambiente sombrío de la cocina. Giró la hoja hacia ella como si revelara un secreto. «Es una casa, mamá», dijo con entusiasmo contenido. Claire forzó un gesto de aprobación, aunque en su pecho algo se apretaba con tal fuerza que apenas pudo sostenerle la mirada. Extendió una mano temblorosa y alisó el papel, como si temiera que se deshiciera. «Es preciosa, cariño», susurró, la voz rota, y lo era, preciosa en la ternura de la ilusión, pero también era como una daga clavada en lo profundo. Porque Emma jamás había vivido en un hogar así, ni una sola vez en sus 9 años. El remolque gimió bajo el embate del viento, y Claire, por instinto, giró la cabeza hacia la puerta del armario, donde un sobre amarillento estaba sujeto con un clip torcido. «Aviso final», rezaba en letras mayúsculas que podían leerse desde el otro extremo de la cocina. Llevaba 2 semanas allí, un recordatorio constante de que estaban al borde del desahucio. 2 meses, tal vez menos, y ni siquiera ese espacio corroído por la humedad seguiría siendo suyo. Se llevó una mano a la frente e intentó despejar los pensamientos que martillaban. Pero la realidad regresaba con más fuerza. El restaurante apenas le dejaba propinas, y las propinas habían menguado tanto como el pueblo mismo. Desde que la fábrica cerró hacía 10 años, el lugar se había convertido en una sombra. Familias enteras se marcharon. Los que quedaron eran los demasiado viejos para empezar de nuevo, o los demasiado pobres para huir. Ella pertenecía, sin duda, a esta última categoría. En la escuela, mientras trapeaba pisos o fregaba baños, escuchaba a veces cómo los maestros murmuraban, pensando que no podía oírlos. «Qué pena de niña», decía una voz. «Es lista, pero con su madre limpiando por horas. ¿Qué futuro le espera?». Aquellas frases no eran insultos, sino lástima, y la lástima cortaba más profundo que el desprecio. El crujido de la puerta del remolque la hizo sobresaltarse, pero era otra vez el viento. Sin embargo,
El recuerdo de un golpe real en la puerta seguía vivo. Semanas atrás, su exmarido había aparecido. Alto, robusto, con camisa planchada y perfume caro, se había plantado en el umbral con ese aire de falsa preocupación que siempre le había hecho hervir la sangre. «No puedes seguir así, Claire», había dicho fingiendo gravedad. «Emma merece algo mejor que este basurero. Merece estabilidad. Ni siquiera puedes pagar la luz. Tal vez sea hora de admitir que no estás hecha para esto». Ella había apretado tanto la mandíbula que los dientes le dolieron durante días. Emma lo había escuchado, abrazada al perro del vecino que solía merodear por allí, como si el animal pudiera protegerla de aquellas palabras envenenadas. Claire no había contestado. Nunca lo hacía. Gritar habría sido darle la razón. Pero callar tampoco había sido fortaleza. Había sentido que era otra forma de rendirse. Ahora, mirando a su hija doblada sobre el dibujo torcido, se preguntaba si aquel silencio había sido un error. Emma merecía ver a su madre pelear, no rendirse. Pero ¿cómo luchar cuando cada camino era un muro? La niña bostezó. El lápiz rodó de sus dedos, y al estirarse dejó ver un moretón en el brazo. Recuerdo de un portazo mal cerrado del propio remolque. Claire sintió una punzada de culpa. Parecía que todo a su alrededor conspiraba para herirla. «Hora de dormir, cielo», murmuró, recogiendo los papeles. Emma pidió dejarlo sobre la mesa para añadir flores al día siguiente, y su madre, tras vacilar un instante, asintió. Cuando la arropó en la cama estrecha del rincón, Emma se acomodó bajo la manta fina y medio dormida murmuró: «Tendremos una casa de verdad un día, mamá». «Lo sé». Aquellas palabras la atravesaron, no por ingenuas, sino por la fe que contenían. Una fe que Claire ya no poseía. Le besó la frente y volvió a la cocina. El silencio de la noche se adueñó de todo. Afuera, el viento seguía azotando, la lámpara zumbaba, y Claire se dejó caer en la silla, escondiendo el rostro entre las manos que olían a cloro y grasa. Sus ojos se posaron de nuevo en el dibujo. Una casita torcida, flores, humo en la chimenea. Lo miró hasta que las líneas se desdibujaron. Todo alrededor le repetía el mismo veredicto: fracaso. Los vecinos se reían del estado de su remolque. Sus compañeros de trabajo murmuraban con descendencia. Su exmarido la despreciaba. Incluso su reflejo en el espejo rajado del baño le devolvía una imagen derrotada, una mujer consumida y casi invisible. «¿Qué se supone que haga?», susurró al vacío y no hubo respuesta. Solo el rugido del viento contra las paredes delgadas. Se dejó caer sobre sus brazos cruzados y lloró en silencio, cuidando de que Emma no la escuchara. En ese instante creyó que el mundo entero le había dado la espalda, y que lo único que quedaba era el frágil peso del sueño de su hija, dibujado en líneas de lápiz temblorosas. Y sin embargo, incluso mientras la desesperación la aplastaba, la hoja permanecía allí, terca en su presencia, como una chispa pequeña resistiéndose a apagarse. La mañana siguiente llegó con una luz pálida, casi enferma, filtrándose por las cortinas raídas. Claire se levantó antes que su hija y preparó café instantáneo con agua que olía a óxido. El dolor en la espalda le recordaba el turno nocturno, y ya temía el siguiente en el restaurante. Se sentó frente a la mesa y miró el dibujo de Emma, que seguía allí, más alegre de lo que la realidad permitía. Lo sostuvo en sus manos, luchando contra el impulso de arrugarlo y esconderlo, porque cada trazo la hería con el recuerdo de lo imposible. Emma apareció descalza, con pasos tambaleantes, todavía medio dormida. Fue directo al papel y lo acarició como si fuera un tesoro. «¿Ves, mamá? Podemos hacer una casa como esta algún día, con flores y quizá un columpio en el jardín». Sus ojos brillaban con certeza, no con ilusión vacía. Claire la tomó en su regazo y la abrazó fuerte, besándole la cabeza. «Es un sueño hermoso, cariño», murmuró, pero por dentro se sentía vacía, porque los sueños siempre costaban dinero, y el dinero era lo único que nunca lograba retener. El día se le fue en una rutina repetida: platos apilados, quejas de clientes impacientes, murmullos de servicio lento que se quedaban pegados en sus oídos. Por la tarde la escuela le devolvió ecos aún más crueles.
los dibujos de otros niños en las paredes, casas con techos rojos y frases debajo que decían «mi hogar, mi lugar seguro». Claire se quedó un instante mirándolos, sintiendo que una daga invisible la atravesaba. Pensó en el dibujo de Emma en la mesa de su cocina y casi se dobló bajo el peso de la impotencia. Esa noche, al volver, encontró a su hija despierta pese a lo tarde. La niña había sacado una caja polvorienta del armario y tenía el rostro manchado de tierra. «Mira, mamá», dijo con voz emocionada. Entre sus manos sujetaba un cuaderno viejo, con esquinas gastadas y manchas de humedad. Lo abrió y le mostró páginas llenas de trazos firmes, planos de muebles, de cobertizos, de casitas pequeñas. Claire sintió un nudo en el estómago. Reconoció de inmediato la caligrafía y los dibujos. Eran de su padre, aquel hombre que había pasado la vida trabajando la madera, que nunca dejó de creer en construir con sus propias manos. Emma hojeó hasta llegar a una página distinta. Allí, con líneas seguras, aparecía un proyecto sorprendente. Una casa construida en la copa de un árbol, con una terraza pequeña y ventanas que parecían abrazar el cielo. Abajo, en un rincón, se leía en lápiz descolorido, «Proyecto de casa en el árbol». La niña levantó la vista con el rostro iluminado. «¿Podemos hacerla, mamá? Podría ser nuestra casa de verdad». Claire, descolocada, soltó una risa cansada. «Cariño, esto no es algo que podamos simplemente hacer. Es complicado. No tenemos madera, ni clavos, ni herramientas. Apenas alcanzamos para la comida». Pero Emma estrechó el cuaderno contra su pecho, decidida. «El abuelo quería construirlo. Nosotros podemos terminarlo. Por él, por nosotras». La mujer acarició las páginas, incapaz de apartar los ojos de las líneas trazadas por su padre. En su memoria resonaron sus palabras. «Un hogar no son las paredes, sino el amor que le pones». Él había fabricado mesas y sillas que aún sobrevivían al tiempo. Él había creído en la creación, incluso en la pobreza. Y ahora aquella fe parecía asomar en la mirada de su nieta. Más tarde, cuando Emma se durmió abrazada al cuaderno, Claire salió al frío de la noche. El aire olía a pino y humedad. A lo lejos se alzaba un roble enorme, uno que recordaba de su niñez. Había trepado por sus ramas, se había raspado las rodillas, había escuchado a su padre llamarla valiente como un zorro. Ahora ese árbol se erguía, imponente contra el cielo nocturno, con ramas tan fuertes que quizás podían sostener un sueño. Claire se rodeó con los brazos, temblando. La idea era absurda. Una casa en un árbol, sin dinero, con clavos torcidos y pedazos de madera recogidos. Era locura. Pero mientras miraba el contorno oscuro del roble, la imagen persistía en su mente. Un refugio entre las ramas, un lugar que nadie podría quitarles. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de posibilidad. Al regresar al interior, vio que Emma murmuraba entre sueños, con una mano aún descansando sobre el cuaderno. Claire la tapó con la manta y se sentó a su lado, observando el dibujo del proyecto. Sus labios se movieron en un susurro tembloroso, como si temiera nombrar la esperanza. «Quizá lo intentemos». El viento volvió a golpear el remolque, pero esta vez Claire no se estremeció. El sonido ya no parecía burla, sino desafío. Y por primera vez en años estaba dispuesta a responder. El silencio de aquella noche se alargó mucho después de que Claire murmurara aquella frase improbable. Apenas un susurro al lado de la cama de Emma. Afuera el viento continuaba soplando, acariciando las ramas desnudas del bosque cercano y sacudiendo con brusquedad las chapas del remolque. Pero en su interior había ocurrido un movimiento más profundo que cualquier ráfaga. La posibilidad, aún diminuta, de aceptar un reto que a primera vista parecía descabellado. Cuando al amanecer el sonido del despertador barato la arrancó del sueño ligero, su primera mirada fue hacia la mesa, donde el cuaderno del abuelo reposaba abierto en la página del proyecto. Las líneas parecían más firmes a la luz gris del nuevo día, y ella sintió una punzada de nostalgia y miedo a la vez, como si los trazos de su padre la observaran desde el pasado, juzgando su indecisión. Emma se levantó poco después, con el cabello revuelto y la mirada todavía cubierta de sueño. Pero lo primero que hizo fue abrazar el cuaderno, como si fuera un tesoro recién descubierto. Lo llevó a la mesa y comenzó a pasar las páginas,
señalando con su dedo pequeño los dibujos de muebles y casetas, hasta llegar de nuevo a la casa en el árbol. Sus ojos se iluminaron como brasas. «Mamá, ¿ves? Está todo aquí. Solo hay que seguir lo que él dibujó. Podemos hacerlo. Podemos tener nuestro propio lugar». Su voz resonaba con una seguridad que resultaba difícil de soportar. Claire trató de sonreír, aunque por dentro se debatía. Lo sabía. Aquel entusiasmo podía ser frágil como vidrio, y romperlo con una negativa sería como aplastar el corazón de la niña. Sin embargo, tampoco podía fingir que tenían los medios para algo así. A lo largo del día, mientras servía café aguado a los clientes del restaurante y escuchaba quejas sobre la lentitud del servicio, la idea del cuaderno la perseguía. No importaba cuántos platos apilara ni cuántas veces llenara las tazas. Siempre regresaba a su mente la imagen del roble inmenso y la casita dibujada sobre sus ramas. Recordaba las palabras de su padre, la manera en que siempre encontraba una forma de reparar lo roto, de dar vida a lo que parecía inútil. Un buen carpintero ve el futuro en un pedazo de madera, solía decir, y ella, a pesar de la pobreza, había crecido rodeada de ese espíritu de resistencia. Tal vez, pensaba ahora, Emma había heredado de su abuelo no solo la imaginación, sino también la obstinación. Esa misma tarde, después del turno, Emma la esperó en la puerta de la escuela con el cuaderno bajo el brazo. Había insistido tanto en que fueran juntas al bosque que Claire terminó cediendo. Caminaron más allá de las últimas casas, pasando frente al esqueleto oxidado del aserradero cerrado, que aún conservaba un olor a madera muerta. El aire era frío y húmedo, con un aroma penetrante a hojas podridas. Emma avanzaba con paso ligero, guiada por una determinación casi alegre, mientras Claire arrastraba los pies, como temerosa del lugar hacia donde se dirigían. Cuando por fin alcanzaron el claro donde se alzaba el roble, la niña soltó una exclamación de triunfo. El árbol estaba allí, inmenso, como un gigante que había sobrevivido a generaciones enteras. Sus ramas se extendían con majestuosidad hacia el cielo gris, y su tronco ancho parecía desafiar cualquier hacha. Claire se quedó inmóvil, con la palma de la mano sobre la corteza rugosa. El recuerdo de su infancia volvió con fuerza. La vez que trepó por las ramas bajas y cayó rascándose las rodillas, la voz de su padre riéndose mientras la levantaba y la llamaba valiente como un zorro. Aquellos momentos, perdidos en el tiempo, cobraban de pronto un nuevo significado. «Este es el lugar, mamá», dijo Emma, acariciando el tronco con sus dedos. «Aquí construiremos la casa, la que dibujó el abuelo. Aquí vamos a vivir de verdad». Sus palabras flotaron en el aire húmedo, cargadas de una convicción tan pura que por un instante Claire se permitió creer. Miró hacia arriba, siguiendo la línea de las ramas, y trató de imaginar un refugio entre ellas. Una plataforma, una pequeña terraza, ventanas que atraparan la luz de la mañana. El corazón le dio un vuelco. No podía negar que la idea despertaba en ella algo adormecido. Sin embargo, al mismo tiempo la realidad se imponía con dureza. De regreso al remolque, mientras Emma se entretenía dibujando nuevas versiones de la casa en hojas sueltas de cuaderno, Claire se sentó con el cuaderno del abuelo frente a ella. Observó los cálculos, las medidas detalladas, los ángulos dibujados con precisión. Era evidente que su padre había concebido un proyecto serio, no un simple capricho infantil. Quizá él mismo había querido levantar aquella casa en su tiempo, pero las obligaciones, la falta de dinero o la enfermedad lo habían detenido. Ahora aquella herencia caía en sus manos, transmitida por la curiosidad de Emma. Durante la cena, que consistió en sopa aguada y pan duro, Emma habló sin parar de cómo sería cada rincón del futuro hogar. Imaginaba un pequeño balcón para ver las estrellas, cortinas hechas con telas de colores, macetas con flores colgando de la barandilla. Claire la escuchaba en silencio, asustada por la magnitud del sueño pero conmovida por la ilusión de su hija. Cuando la niña se acostó, abrazando el cuaderno como si fuera un peluche, Claire permaneció despierta largo rato, mirando la lámpara temblorosa. El viento rugía, pero ya no sonaba igual. Era como si el exterior quisiera empujarla hacia una decisión. Finalmente, salió otra vez al frío.
El aire nocturno estaba impregnado de un aroma a resina y tierra húmeda. Desde la distancia pudo ver la silueta del roble recortada contra la luna. Sintió que aquel árbol era más que madera y raíces. Era un guardián, un testigo de su vida pasada y quizá un cómplice de lo que vendría. Se abrazó a sí misma, estremecida por la idea. Una parte de ella quería reírse. ¿Cómo podían construir algo así dos personas solas, sin dinero, con clavos torcidos recogidos de la basura? Pero otra parte, más profunda, se resistía a dejar morir aquella chispa. El recuerdo de la voz de su padre resonó en sus oídos. Un hogar se levanta con amor, no con paredes. Y Claire, agotada pero no vencida, empezó a preguntarse si no sería precisamente eso lo que Emma necesitaba ver. A su madre intentando, luchando, aunque el mundo entero se riera. Regresó al interior del remolque con las mejillas heladas. Emma murmuraba entre sueños, con una mano aún sobre el cuaderno abierto. Claire le acarició el cabello y susurró palabras que apenas se atrevía a pronunciar. Tal vez podamos intentarlo. No era una promesa, ni siquiera un plan. Era solo la aceptación de una posibilidad. Sin embargo, en aquel instante, mientras el viento golpeaba otra vez las paredes metálicas, Claire sintió que ya no estaba completamente sola frente a la oscuridad. El reto la esperaba, escondido en el bosque, y aunque parecía imposible, la semilla del cambio había quedado plantada. Esa noche durmió inquieta, entre sueños de ramas que se transformaban en vigas y hojas que se convertían en cortinas. Y cuando el sol del amanecer iluminó otra vez el remolque, Claire comprendió que el camino ya había comenzado, aunque aún no supiera cómo recorrerlo. El amanecer se deslizó perezoso sobre el horizonte, iluminando de forma desigual los charcos que se habían formado tras la lluvia nocturna. El aire olía a tierra húmeda y a madera podrida, y en el claro donde se alzaba el gran roble, todavía se escuchaba el goteo constante de las ramas. Claire y Emma estaban allí desde temprano, con un par de tablas recogidas la noche anterior y un martillo oxidado que parecía más un recuerdo que una herramienta útil. Habían decidido empezar, aunque ni una de las dos supiera exactamente cómo hacerlo. El cuaderno del abuelo reposaba abierto sobre una piedra, las páginas manchadas por la humedad, pero aún legibles. Las líneas rectas, los cálculos precisos, todo parecía un idioma extraño frente a la improvisación de madre e hija que se miraban con nerviosismo antes de dar el primer golpe. Emma sujetaba los clavos entre los dientes, como había visto hacer en alguna caricatura, y se los alcanzaba uno por uno a su madre. Claire, con las manos endurecidas por el trabajo, levantaba el martillo con inseguridad, temiendo que la madera improvisada no soportara nada. El primer intento fue casi ridículo. Trataron de fijar una tabla contra otra en ángulo, pero el clavo se dobló a la mitad y la tabla se resquebrajó por un extremo. Emma soltó una risita nerviosa, mientras Claire reprimía una maldición entre dientes. «No pasa nada, mamá. Solo es el primero», dijo la niña intentando darle ánimos. A lo largo de esa mañana repitieron la operación varias veces, con idéntico resultado. Tablas astilladas, clavos torcidos y un cansancio que comenzaba a morderle los brazos a Claire. Cuando al fin lograron levantar una especie de plataforma pequeña contra el tronco del árbol, sintieron un destello de triunfo. Emma subió de inmediato, probando con cuidado el peso, pero apenas se sentó en el borde, se escuchó un crujido siniestro. Claire apenas tuvo tiempo de sujetarla antes de que la estructura cediera y las tablas se desplomaran, golpeando contra el suelo húmedo. Emma se quedó mirándola con los ojos muy abiertos, respirando con fuerza, y luego sonrió, como si el fracaso no contara. «Podemos hacerlo otra vez», dijo con una seguridad que sorprendió a su madre. Claire, sin embargo, se dejó caer sobre la hierba, con el martillo aún en la mano y un dolor en los hombros que parecía atravesarla. Durante las siguientes semanas, la rutina se volvió previsible. Por las mañanas, Claire trabajaba en el restaurante sirviendo desayunos, soportando las quejas de los clientes que dejaban monedas miserables como propina. Por las tardes, se encargaba de limpiar los pasillos de la escuela, donde las risas de los niños resonaban con un eco que le recordaba todo lo que su hija no tenía. Y al caer la tarde, en lugar de descansar, madre e hija arrastraban tablas, restos de palés, trozos de madera que encontraban detrás de supermercados
o en los vertederos improvisados del pueblo. El remolque empezó a llenarse con montones desordenados de maderas disparejas, clavos oxidados en frascos, herramientas prestadas que apenas funcionaban. Emma organizaba todo como si fuera la dueña de una ferretería, clasificando tornillos, alineando los trozos de madera más rectos y sonriendo como si ya pudieran ver los muros de su futura casa. Sin embargo, no tardaron en llegar las miradas burlonas. Un vecino, al verlas arrastrar una escalera medio rota, gritó desde su porche: Claire! ¿Estás construyendo un palacio o una jaula para pájaros? La carcajada que lo siguió retumbó en los oídos de ella como una bofetada. Otro, más discreto, murmuró a su esposa mientras pasaban: Pobre mujer, se ha vuelto loca. Y arrastra a la niña en sus tonterías. Claire mantuvo la cabeza erguida, fingiendo que no oía nada, pero por dentro sentía que cada palabra era un clavo clavado en su propia piel. Emma tampoco escapó de la crueldad. En la escuela, algunos compañeros comenzaron a llamarla niña del nido o rata del árbol. La primera vez que regresó llorando, con el rostro rojo y los ojos hinchados, Claire la abrazó fuerte, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la impotencia. No les hagas caso, cariño, le susurró, aunque sabía que esas palabras tenían poco efecto. La niña, sin embargo, se secó las lágrimas y añadió con terquedad: ellos no entienden. Cuando la casa esté lista, van a ver. Aquella convicción dolía y alentaba al mismo tiempo. Dolía porque era frágil y podía romperse en cualquier momento. Alentaba porque era lo único que mantenía en pie el espíritu de ambas. El trabajo seguía siendo torpe y agotador. Las manos de Claire comenzaron a llenarse de cortes, pequeñas heridas infectadas que trataba con vendas improvisadas. La espalda le dolía tanto que algunas noches apenas podía levantarse del colchón delgado del remolque. Pero cada vez que miraba a Emma, veía la chispa en sus ojos, la misma que había tenido su padre al crear cosas de la nada. Aquella chispa la obligaba a volver al árbol, martillo en mano, aunque supiera que probablemente acabarían otra vez entre restos de madera caída. La tensión alcanzó un punto crítico el día que apareció su exmarido. Llegó en su camioneta reluciente, con los neumáticos levantando polvo y ese aire de superioridad que parecía emanar de cada gesto. Emma estaba en el claro, recogiendo ramas para usarlas de soporte, cuando lo vio aparecer y se quedó paralizada. Claire dejó el martillo a un lado y se irguió, sabiendo que la visita no traía nada bueno. Él recorrió con la mirada la estructura incompleta que colgaba de las ramas como un esqueleto mal armado y soltó una risa sarcástica. ¿Así que este es el famoso proyecto del que todos se ríen? Patético, Claire. ¿De verdad? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Dar a la niña un motivo más para que se burlen de ella? Sus palabras eran cuchillos. Claire sintió que la rabia le subía por la garganta, pero la contuvo. No quería darle el placer de verla perder el control. Ella está bien aquí, dijo con la voz más firme que pudo reunir. No necesita tus críticas. Él se inclinó hacia Emma, sonriendo de manera calculada. Ven conmigo, cariño. Te enseñaré lo que es un hogar de verdad. Una habitación propia, una cama grande, ventanas que dejan entrar la luz. No esta porquería de tablas podridas. Emma, con los ojos llenos de lágrimas, se aferró a la falda de su madre y murmuró con un hilo de voz: Quiero quedarme. Fue un instante breve, pero cargado de una fuerza que ni siquiera Claire había esperado. Su exmarido apretó los dientes y se enderezó. Como quieras, pero tarde o temprano verás quién puede darte algo real. Volvió a la camioneta y se marchó, dejando tras de sí un rastro de polvo y veneno en el aire. Esa noche, Claire se sentó frente al árbol, con los restos de madera alrededor y el cuaderno del abuelo abierto sobre sus rodillas. El recuerdo de las burlas, las palabras hirientes de su exmarido, los ojos enrojecidos de Emma en la escuela, todo se mezclaba en un torbellino de pensamientos. Sintió que estaba caminando por una cuerda floja. Por un lado, la posibilidad de darle a su hija algo único, un símbolo de lucha. Por el otro, el riesgo de arrastrarla aún más al ridículo y al sufrimiento. El viento nocturno soplaba entre las ramas del roble, y ella lo escuchó como un murmullo que le exigía una decisión. Finalmente levantó la vista y vio a Emma dormida sobre una manta, abrazada al cuaderno del abuelo. Sus pequeños dedos estaban manchados de grafito,
y en su rostro aún quedaban rastros de lágrimas secas. Claire sintió que el corazón se le quebraba, pero también que algo dentro de ella se endurecía. No podía dejarla sola en aquella batalla contra el desprecio del mundo. Si tenía que cargar con las burlas, lo haría. Si tenía que herirse las manos hasta sangrar, también lo haría. Porque lo que estaba en juego no era un montón de tablas mal clavadas, sino la fe de su hija en que la vida podía ofrecerle un refugio. Así, mientras la noche se cerraba sobre el claro, Claire tomó el martillo una vez más y lo sostuvo entre sus dedos con un gesto de resolución. Tal vez fracasaran 100 veces, tal vez el mundo entero se riera, pero ya no importaba. El proyecto había dejado de ser solo un sueño infantil. Era ahora la línea en la arena que no podía cruzar hacia atrás. Entre las ramas desnudas del roble, bajo la mirada del cuaderno del abuelo y el recuerdo de su padre, Claire comprendió que estaban condenadas a intentarlo, aunque el precio fuera soportar todas las burlas y todos los fracasos que aún aguardaban en el camino. El viento comenzó a cambiar sin previo aviso, como si la naturaleza hubiera decidido conspirar contra ellas en el momento en que más frágiles se encontraban. Durante el día el cielo había estado cubierto de nubes bajas, grises y pesadas, pero Claire pensó que era solo otra tarde húmeda de otoño. Emma pintaba flores en una de las tablas que habían logrado colocar como pared, su voz infantil tarareando una canción inventada, mientras la brocha goteaba colores improvisados a partir de viejos botes de pintura encontrados en la basura. Claire la observaba desde abajo, con las manos enrojecidas sujetando la escalera temblorosa que apenas se mantenía firme. Sentía orgullo de verla tan entregada, pero también miedo. Un miedo que crecía como una sombra mientras las ramas del roble comenzaban a sacudirse con más violencia. La primera ráfaga fuerte hizo que el aire se llenara de hojas secas y un crujido resonó en lo alto. Claire levantó la vista y vio cómo la estructura entera vibraba, como si los clavos doblados y las maderas torcidas protestaran al unísono. «Emma, baja ya», gritó con voz alterada. La niña la miró con sorpresa, la brocha aún en la mano, y dudó un instante. Otra ráfaga sacudió el esqueleto de la casita y un trozo de madera se desprendió, cayendo cerca de los pies de Claire. «¡Ahora!», insistió, extendiendo los brazos para ayudarla. Emma bajó con rapidez, los ojos abiertos de miedo, y apenas tocaron el suelo la tormenta desató toda su furia. El cielo se partió con un trueno que retumbó en los huesos y la lluvia comenzó a caer en diagonal, empapando en segundos sus ropas y la madera acumulada alrededor. Las tablas pintadas por Emma se mancharon con chorros de color que se deslizaban en líneas tristes hacia la tierra. El viento rugía como un animal salvaje, arrancando clavos, doblando tablones, haciendo gemir a las ramas del roble. Claire abrazó a su hija contra su pecho y se refugió bajo el tronco. Pero no pudieron dejar de mirar cómo el esfuerzo de semanas se desplomaba frente a sus ojos. Una pared entera se desprendió de su base improvisada y se estrelló contra el suelo con un estrépito que hizo eco en el bosque. El techo, apenas sujetado con sogas gastadas, salió volando como un papel arrastrado por el aire y desapareció entre los árboles. Emma se aferró a su madre con un sollozo ahogado. Claire cerró los ojos, sintiendo el agua helada recorrerle la espalda, y deseó con todas sus fuerzas que aquel desastre no hubiera ocurrido. Todo lo que habían soportado, las burlas, las heridas, las horas de cansancio, parecía inútil. La casa, que apenas había empezado a tomar forma, estaba siendo destruida en cuestión de minutos. Cuando la tormenta cedió un poco y la lluvia se convirtió en llovizna, lo que quedaba de su proyecto era un montón de madera torcida y clavos oxidados brillando bajo el barro. Caminó despacio hacia los restos, con Emma detrás, y se arrodilló en el suelo húmedo. El martillo que había usado tantas veces estaba enterrado en el barro, como un símbolo de derrota. Lo recogió y lo sostuvo entre sus manos, pero no había fuerza en sus dedos. Las lágrimas comenzaron a mezclarse con la lluvia en su rostro. «No puedo más», murmuró con voz quebrada, sin mirar a su hija. «Es demasiado, Emma. No tiene sentido seguir intentando». El silencio del bosque fue la única respuesta durante un momento, roto solo por el goteo de las ramas.
Emma se acercó y puso una pequeña mano en el hombro de su madre. Sus ojos estaban rojos. La pintura aún manchaba sus dedos, pero su voz sonó clara, con una fuerza que no parecía de una niña. Mamá, no importa si se rompe. Podemos arreglarlo, una y otra vez, las veces que haga falta. No necesitamos terminarlo hoy, solo tenemos que seguir. Claire levantó la mirada, sorprendida por aquella determinación. En la expresión de Emma había un eco de su padre, del hombre que había enseñado a resistir, aun cuando todo parecía perdido. La rabia y la tristeza la desgarraban por dentro. Una parte de ella quería gritar, arrojar el martillo, aceptar la derrota y dejar que el mundo confirmara lo que siempre le había dicho, que no era suficiente, que jamás lo sería. Pero al ver a su hija de pie, pequeña y temblorosa, con el cuaderno del abuelo empapado contra su pecho, para que no se arruinara del todo, comprendió que rendirse no era una opción. No porque creyera que lograrían levantar aquella casa imposible, sino porque ceder significaría apagar la chispa en los ojos de Emma. Y esa chispa era lo único que mantenía a ambas en pie. Durante los días siguientes, la tormenta dejó tras de sí un rastro de desolación. El suelo seguía húmedo, las tablas estaban hinchadas por el agua y el aire olía a moho. Claire no tuvo fuerzas para volver al claro durante varias jornadas. Después de sus turnos en el restaurante y en la escuela, se encerraba en el remolque, incapaz de enfrentarse al fracaso. Miraba el cuaderno sobre la mesa, con sus páginas arrugadas por la humedad, y sentía que la figura de su padre la acusaba desde cada trazo. Emma, en cambio, no se detuvo. Todas las tardes pedía ir al árbol, y cuando su madre se negaba, ella misma corría hasta allí, regresando más tarde con barro en los zapatos y pequeñas ramas en las manos. Lo ordené un poco, decía con timidez, mostrando los tablones apilados en montones nuevos. No está tan mal, mamá. Podemos empezar otra vez. Una noche, al verla dormida con la frente apoyada en el cuaderno, Claire entendió que no podía continuar así. La niña no se había rendido, y si ella lo hacía, estaría traicionando no solo el recuerdo de su padre, sino el futuro de su hija. Al día siguiente, después de un turno agotador en el restaurante, en lugar de regresar directo al remolque, caminó hacia el bosque. El cielo estaba despejado, el aire frío y cortante. Cuando llegó al claro y vio los restos de la casa en el barro, sintió un nudo en el estómago, pero también un impulso extraño. Se agachó, recogió una de las tablas menos dañadas y la colocó contra el tronco del roble. El sonido del martillo resonó en el aire como una declaración. Emma, que la había seguido en silencio, aplaudió con alegría. «¿Seguimos, mamá?», preguntó con voz emocionada. Claire asintió, con lágrimas en los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, la palabra «seguir» no le pareció imposible. No tenían materiales nuevos, ni fuerza ilimitada, ni el apoyo de nadie, pero sí tenían algo más resistente que cualquier tabla: la voluntad de no abandonar. Esa noche, sentadas junto al fuego improvisado que habían encendido cerca del árbol, Claire y Emma observaron los restos reconstruidos en parte, aún débiles y torcidos, pero presentes. La madre estaba agotada, sus manos adoloridas, pero en su corazón había renacido una determinación callada. La tormenta había intentado acabar con todo, pero lo que había dejado en su lugar era una certeza. Si podían levantarse después de aquel desastre, podrían resistir cualquier burla, cualquier fracaso, cualquier sombra que el mundo arrojara sobre ellas. El claro volvió a quedar en silencio cuando apagaron el fuego y regresaron al remolque. Pero esta vez Claire no sintió el peso del ridículo ni la certeza de la derrota. Sintió, en cambio, que habían atravesado la peor prueba y que, aunque el camino siguiera lleno de dificultades, ya no caminaban solas en la oscuridad. Caminaban juntas, con la tormenta detrás y la esperanza, tenue pero firme, brillando como una luz distante hacia adelante. El día después de la tormenta amaneció con un aire nuevo, frío pero despejado, como si el cielo quisiera pedir disculpas por la furia desatada. Las ramas del roble aún goteaban, y los tablones esparcidos alrededor del claro eran testigos mudos de la destrucción. Claire caminaba con pasos lentos,
cargando el martillo en una mano y un balde con clavos torcidos en la otra. A su lado, Emma saltaba sobre los charcos, con los pantalones manchados de barro, pero con el cuaderno del abuelo bien protegido bajo el brazo. La niña hablaba sin parar, describiendo cómo podrían reforzar la plataforma, cómo podrían encontrar madera más fuerte, cómo esta vez clavarían los tablones más profundamente. Claire la escuchaba en silencio, su corazón dividido entre la fatiga y una chispa que había comenzado a crecer en su interior desde la noche anterior, cuando decidió volver a intentarlo. El trabajo empezó despacio. Recogieron las tablas menos dañadas y las apilaron. Clasificaron los clavos que todavía podían enderezarse y limpiaron con trapos viejos el barro adherido a las piezas de madera. Claire clavó de nuevo la primera tabla contra el tronco, y el sonido metálico resonó como un latido firme en el aire húmedo. Emma aplaudió con entusiasmo, como si cada golpe de martillo fuera un triunfo en sí mismo. Sin embargo, Claire sabía que sus fuerzas eran limitadas y que, aunque la voluntad estuviera más firme que nunca, no podían levantar aquel proyecto solas. No lo admitía en voz alta, pero lo sentía en cada músculo adolorido y en cada mirada cansada que lanzaba al montón de materiales escasos. Lo inesperado sucedió unos días después. Mientras trabajaban al pie del roble, un hombre mayor apareció caminando con paso lento por el sendero. Tenía la espalda encorvada y las manos deformadas por la artritis, pero cargaba un viejo maletín metálico. Claire lo reconoció como uno de los vecinos que vivía a varias casas de distancia, un hombre huraño que rara vez salía de su porche. Sin decir palabra, dejó el maletín a los pies de Claire. «Era de mi hermano», murmuró. «Ya no puedo usarlo. Tal vez a ustedes les sirva». Y sin esperar respuesta, dio media vuelta y se alejó. Claire abrió el maletín y encontró un surtido de herramientas: martillos, destornilladores, una sierra pequeña, una caja de clavos casi nueva. Por un instante no supo qué decir, y Emma, con una sonrisa enorme, gritó: «¡Gracias, Ana, señor!». El hombre levantó la mano en un gesto de despedida, sin mirar atrás. Ese gesto marcó el inicio de algo que Claire jamás hubiera imaginado. Al día siguiente, un joven del pueblo llegó empujando una carretilla llena de tablones. Explicó, con un encogimiento de hombros, que trabajaba en la ferretería y que aquellas piezas eran cortes cerrados que iban a acabar en la basura. «Pensé que tal vez ustedes podrían usarlas», dijo, evitando la mirada directa de Claire. Ella lo agradeció con voz temblorosa, mientras Emma ya comenzaba a medir los tablones contra el cuaderno del abuelo. La semana siguiente, una mujer que solía frecuentar el restaurante se acercó con una caja de clavos nuevos. Claire la recordaba perfectamente riéndose a espaldas suyas meses atrás, pero ahora la mujer solo dijo: «Me sobraron de un proyecto de mi hermano. Sería una pena que se desperdiciaran». Claire sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a sonreír y aceptarlos. Pronto, incluso los niños de la escuela comenzaron a acercarse. Dos de ellos, que en otra época se habían burlado de Emma, aparecieron tímidamente en el claro y le preguntaron si podían ayudar a cargar madera. Emma, con la generosidad propia de su edad, asintió con entusiasmo. Entre risas nerviosas, los niños se unieron al trabajo, y Claire los observó con asombro. Aquella pequeña comunidad que antes se había reído de ellas empezaba, poco a poco, a transformarse. No todos, por supuesto, pero suficientes para que la diferencia fuera notable. La reconstrucción tomó otro ritmo. Con herramientas adecuadas y madera más resistente, las paredes comenzaron a levantarse con más seguridad. La plataforma fue reforzada con vigas más gruesas, y esta vez soportó sin crujidos el peso de Claire cuando probó subir. Emma pintó de nuevo flores en los tablones, pero ahora las acompañó con estrellas y corazones, como si quisiera llenar de vida cada rincón. Claire trabajaba con el cuerpo adolorido, pero ya no sentía la desesperación de antes. Cada golpe de martillo era un desafío al recuerdo de la tormenta. Cada clavo fijo era una respuesta a las burlas que aún resonaban en su memoria. El cambio no fue solo en la estructura, sino también en Claire. Ya no se encogía cuando pasaba junto a los vecinos. Ya no bajaba la mirada cuando escuchaba murmullos. Se había dado cuenta de que lo que estaban construyendo no era simplemente una casa en un árbol, sino una prueba tangible de que podían resistir. Cada noche, al volver al remolque, aunque estuviera cubierta de sudor y con las manos llenas de cortes,
Se miraba en el espejo roto y veía algo distinto. No solo cansancio, sino también determinación. Una tarde, mientras ajustaba una de las paredes con ayuda de Emma y de los niños, Claire se detuvo un instante y observó el claro. El sol se filtraba entre las ramas, iluminando el esqueleto de madera que poco a poco se transformaba en un refugio real. Recordó las palabras de su exmarido, las burlas de los clientes del restaurante, los comentarios de los maestros en la escuela. Todos ellos habían intentado reducirla a cenizas. Pero allí, bajo el roble, con su hija a su lado y con la ayuda inesperada de manos antes indiferentes, estaba demostrando que no era invisible, que no estaba derrotada. El trabajo continuó durante semanas, con avances lentos pero seguros. La casa empezó a tomar forma, un suelo firme, paredes que resistían el viento, un techo improvisado que, esta vez, parecía capaz de soportar la lluvia. Emma hablaba cada vez con más orgullo en la escuela, y aunque todavía había burlas, también había curiosidad. Una niña se acercó un día y le pidió verla, y Emma regresó a casa con el rostro iluminado, contándole a su madre cómo ya no la miraban con tanta crueldad. Claire la escuchó y sintió que algo pesado en su interior comenzaba a desprenderse, como si finalmente pudiera respirar más libremente. El día en que terminaron de clavar la última tabla de la pared principal, Claire se permitió sonreír de verdad. Subió con Emma a la plataforma y se sentaron juntas, mirando el bosque desde lo alto. El sol se estaba ocultando, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. El aire olía a resina fresca y a tierra húmeda. Emma apoyó la cabeza en el hombro de su madre y susurró: «¿Ves, mamá? Te dije que podíamos hacerlo». Claire cerró los ojos y la abrazó con fuerza. No era el final, lo sabía. Faltaba mucho por hacer, muchas pruebas que enfrentar. Pero en aquel instante comprendió que habían cruzado un umbral. Ya no estaban luchando solas contra un mundo hostil. Habían encontrado, aunque fuera en pequeños gestos, una comunidad que comenzaba a respetarlas. Y sobre todo, habían encontrado dentro de sí mismas la certeza de que seguir adelante valía la pena. Cuando bajaron de la plataforma y recogieron las herramientas para volver al remolque, Claire miró una vez más el esqueleto de la casa en el árbol. La estructura no era perfecta, estaba llena de parches y remiendos, pero era fuerte, real, y lo más importante, era suya. Y mientras el viento nocturno soplaba suavemente entre las ramas, ya no lo sintió como una amenaza, sino como un canto de victoria, un recordatorio de que incluso después de la peor tormenta, siempre era posible levantarse y volver a empezar. La primavera había ido avanzando despacio, con mañanas frías que todavía recordaban al invierno y tardes tibias que anunciaban el renacer del mundo. El roble, que había sido testigo de sus derrotas y de sus esfuerzos, se cubría ahora de un follaje vibrante, como si celebrara junto a ellas cada clavo hundido, cada tabla colocada con manos cansadas pero obstinadas. La casa, que en otro tiempo fue un montón de maderas torcidas sostenidas con más fe que técnica, comenzaba a lucir como un verdadero refugio. Las paredes ya no se tambaleaban al viento, el techo resistía la lluvia sin quejarse, y los ventanales improvisados dejaban entrar la luz de la mañana en haces dorados que iluminaban el interior. Claire observaba esos detalles con un asombro casi infantil, sin terminar de creer que había llegado tan lejos. El cambio se notaba también en Emma. La niña, que antes escondía sus dibujos, por miedo a las burlas, los colocaba ahora con orgullo en pequeños estantes que habían construido con madera sobrante. Cada hoja mostraba una flor, una estrella, una versión colorida de la casa en el árbol que se parecía más a un palacio que a la humilde estructura que tenían. Pero en aquellos trazos se reflejaba algo más grande, la certeza de que los sueños podían materializarse si se defendían con obstinación. Emma hablaba de invitar a sus compañeras de escuela, de organizar meriendas bajo las ramas, de llenar las paredes con cortinas de colores que había cosido a mano con retazos de tela vieja. Sus ojos brillaban cada vez que subía la escalera y cruzaba la puerta diminuta que se abría hacia aquel mundo nuevo que habían creado juntas. Una noche, Claire y Emma decidieron dormir por primera vez en la casa terminada. Colocaron mantas sobre el suelo, llevaron una linterna colgada de un clavo y prepararon un pequeño termo con chocolate caliente.
Rex, el perro que tantas veces las había acompañado, se instaló junto a ellas, gruñendo suavemente como guardián de la entrada. Afuera, el viento mecía las ramas del roble, pero dentro el ambiente era cálido, lleno del olor a madera fresca y de la sensación de logro. Claire, tendida junto a su hija, miraba el techo improvisado y pensaba en todo lo que habían soportado para llegar hasta allí. La risa cruel de los vecinos, la tormenta que casi las venció, las noches de cansancio y de llanto. Y sin embargo, en aquel momento no sentía peso alguno. Solo una paz profunda, el dulce silencio de un lugar que, aunque pequeño y frágil, era suyo. Emma se acurrucó contra ella y susurró con una voz apenas audible. «Lo logramos, mamá». Y Claire respondió con un beso en la frente, susurrando. «Sí, lo logramos». La noticia de la casa en el árbol comenzó a extenderse más allá de los límites del vecindario. Primero fueron los niños de la escuela, que contaban maravillados cómo Emma vivía parte del tiempo en una casa entre las ramas. Luego algunos adultos se acercaron al claro, al principio con la excusa de la curiosidad, pero poco a poco con una admiración que antes había estado ausente. Lo que en un principio había sido objeto de burla, se transformó en motivo de respeto. La gente miraba aquella estructura, nacida de restos de madera y de manos heridas, y veía algo más que clavos y tablas. Veían resistencia, coraje, un acto de desafío contra la derrota. Más de uno confesó en voz baja que jamás habría imaginado que Claire y su hija pudieran terminar lo que habían empezado, y que de alguna forma eso las hacía más fuertes que cualquiera de ellos. Para Claire, esa atención resultaba desconcertante. Estaba acostumbrada a las miradas de desprecio o de lástima, no a la admiración. No sabía cómo reaccionar cuando alguien la felicitaba, ni qué decir cuando una mujer le pidió consejo para arreglar un cobertizo en su jardín. Sin embargo, dentro de sí comenzó a sentir algo nuevo, la seguridad de que ya no era invisible. La casa en el árbol no solo era un refugio para ella y Emma, sino un símbolo, un recordatorio de que se podía luchar contra lo imposible y no salir derrotado. Y aunque el mundo siguiera lleno de dificultades, las facturas aún llegaban, el trabajo en el restaurante seguía siendo duro, las cuentas nunca alcanzaban. La diferencia era que ahora Claire sabía que no estaba definida por esas carencias. Se había convertido en alguien capaz de transformar la burla en respeto. Un domingo por la tarde, organizaron una pequeña merienda en la casa del árbol. Emma invitó a dos compañeras de la escuela, las mismas que meses atrás se habían burlado de ella llamándola niña pájaro. Las niñas subieron la escalera riendo, con ojos grandes que no dejaban de recorrer cada rincón, y al final no hubo burla, solo preguntas y admiración. Claire observó la escena desde abajo, con una sonrisa serena, mientras escuchaba a su hija explicar con orgullo cómo habían usado las herramientas del abuelo, cómo habían pintado las flores en las paredes, cómo habían resistido la tormenta sin rendirse. En los ojos de Emma no había rastro de vergüenza ni de miedo, solo luz y confianza. Y Claire entendió que todo lo que había soportado valía la pena solo por ese instante. El tiempo siguió su curso y la vida no se volvió fácil de repente. Los turnos dobles en el restaurante continuaban. Los gastos parecían multiplicarse y la rutina de sobrevivir no desapareció como por arte de magia. Pero había un cambio esencial. Cada noche, al volver del trabajo, Claire podía mirar hacia el bosque y ver la luz de la linterna que brillaba en la casa del árbol. Esa luz era un faro, un recordatorio de que no todo estaba perdido, de que siempre había un lugar al cual regresar que no estaba marcado por la miseria ni por la derrota, sino por el esfuerzo y el amor. Emma la esperaba allí, con una manta y una taza de sopa, y en esas pequeñas escenas se encontraba un tipo de riqueza que ningún dinero podía comprar. Pronto, los rumores llegaron incluso más allá del pueblo. Una tarde apareció un periodista local, curioso por la historia de una madre soltera y su hija que habían construido con sus manos una casa en un árbol. Tomó fotos, hizo preguntas, escuchó con atención. Claire se sintió incómoda al principio, pero cuando vio a Emma relatar cada detalle con pasión, comprendió que aquella historia no era solo suya, sino de ambas, y que merecía ser contada. Semanas después,
Un pequeño artículo apareció en el periódico de la región, acompañado de una foto donde madre e hija sonreían frente a la estructura. El titular hablaba de resiliencia, de esperanza, de cómo incluso en la adversidad se podía levantar un hogar. Claire no sabía si sentirse orgullosa o asustada, pero cuando vio la expresión de su hija recortada en la página, supo que ese instante ya nadie podía quitárselo. El impacto en el vecindario fue aún mayor. Gente que antes las había mirado con burla comenzó a cambiar de actitud. Algunos las saludaban con respeto, otros ofrecían ayuda en cosas pequeñas, como reparar una cerca o compartir comida. La transformación no era absoluta, pero sí real. El mismo hombre que una vez se había reído en el restaurante, la miró con incomodidad al entrar y en lugar de soltar un comentario hiriente, dejó una propina más grande de lo habitual. Claire no lo comentó con nadie, pero en su interior supo que algo había cambiado para siempre. La casa en el árbol se convirtió en un símbolo, no solo para ellas, sino para todos los que la conocían. Representaba la posibilidad de levantarse aun cuando el mundo parecía decidido a aplastarte. Y para Claire, que había pasado tanto tiempo creyéndose derrotada, era la prueba viviente de que aún tenía fuerzas para resistir. Miraba a su hija correr entre las ramas, reír con sus nuevas amigas, dibujar nuevos proyectos en el cuaderno del abuelo, y entendía que lo que habían construido iba mucho más allá de madera y clavos. Habían construido dignidad, habían recuperado la voz, habían sembrado esperanza. Una tarde al caer el sol, mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y violetas, Claire y Emma se sentaron juntas en la pequeña terraza de la casa, mirando cómo la luz se filtraba entre las hojas. El viento soplaba suave, moviendo las ramas con un murmullo que parecía una canción. Emma tomó la mano de su madre y dijo en voz baja, «Este es nuestro lugar para siempre». Claire la apretó con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo sintió que las palabras «para siempre» no eran una ilusión, sino una promesa cumplida. Allí, en lo alto del roble, habían encontrado su refugio, y aunque el mundo continuara con sus dificultades, sabían que nada ni nadie podría arrebatarles lo que habían construido juntas. Un hogar hecho de esfuerzo, amor y esperanza. La risa cruel de los vecinos había quedado atrás, reemplazada por un silencio respetuoso, incluso por sonrisas tímidas. La tormenta, que casi las había derrotado, se convirtió en recuerdo de lo que eran capaces de superar. Y el futuro, que antes se dibujaba oscuro y cerrado, ahora se abría como un horizonte lleno de posibilidades. La casa en el árbol, erguida en medio del bosque, no era perfecta ni grandiosa, pero era suya. Y en cada tabla, en cada clavo, en cada flor pintada en las paredes, se encontraba la historia de cómo una madre y su hija habían desafiado al mundo y habían encontrado, entre ramas y hojas, la certeza de que la esperanza nunca muere. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas. Muy pronto vendrán más relatos que te sorprenderán. Mira también los otros videos que ya están disponibles, cada uno con una historia única que vale la pena descubrir. Y comparte este video con tus amigos y familiares, porque nunca sabes quién puede necesitar escuchar esta historia hoy.